A la búsqueda del conocimiento, debíamos estudiar profundamente al núcleo. Si todos éramos de la misma creación y formación, entonces nuestros elementos genéticos, derivaban de un mismo centro, y eso fue lo que descubrimos. El núcleo. El núcleo se formó de otra realidad, una anterior a la nuestra. Por nuestros estudios, suponemos que fueron elementos antimateria que, supuestamente, llegaron a moldearse por angiolíticos de especie y formación. Todos nosotros derivamos de una especie anterior a la nuestra. Descubrimos que nuestro cristal brillante estaba dentro de un ser gigantesco que abarcaba un espacio atemporal y que después de la explosión retrajo sus elementos y disminuyó de tamaño en una estructura menor de expresión, y lo realizó por conveniencia y sabiduría. Este ser gigantesco no está solo, existen otros que viven en realidades imaginativas. A nuestro entender, ellos expanden su comunicación a través de la telepatía. Nosotros los llamamos ser uno. Ellos existen y se comunican con nosotros hasta hoy en día. Nosotros somos ellos y ellos son nosotros. El núcleo y todo lo existente fueron creados por ellos. Pero ¿quién los creó a ellos? Realidades y creación, infinito, sin principio ni fin. Así como ustedes fueron formados en laboratorio, nosotros también fuimos hechos de la misma manera. Primero fuimos concebidos imaginativamente, y luego plasmados en una realidad más densa. Tenemos que entender que nuestra realidad de expresión deriva de un núcleo, y que ese núcleo siempre es un cristal brillante. La creatividad se repite miles de millones de veces. El punto de partida siempre es igual. Un núcleo que explota y forma todo lo demás. Universo de universos, gigantes y pequeños. Cuando descubrimos dónde estábamos, sentimos una gran alegría y alborozo, la incertidumbre de no saber o de no poder ubicarnos fue terrible. Al principio, nuestro conocimiento llegaba solo hasta el principio único, y no sabíamos quiénes éramos o a dónde nos dirigíamos. Hasta que comenzamos a comunicarnos con los verdaderos mentores de nuestra realidad y ellos nos transmitieron el conocimiento milenario. Nuestro universo, el principio único y las 9 dimensiones se encuentran dentro de una burbuja de energía pura, en un laboratorio de los seres uno. Ellos nos crearon. Nos observan, estudian nuestro desarrollo en todos los aspectos. Fuimos creados para ser la continuación de ellos, de esa forma, eternizamos su conocimiento y ellos, a través de nosotros, son eternos. Podemos verlo desde otro ángulo, nosotros somos ellos, solo que en una escala menor. Cuando ellos descubrieron el funcionamiento de sus mentes, crearon un universo paralelo fuera de un cerebro. Colocaron un núcleo en un espacio y lo dejaron desarrollar, le infundieron informaciones con el único propósito de que explotara, para crear una mente que estuviera fuera del contexto normal de un cerebro. De esta forma, ellos podrían observar el comportamiento de una mente. Nuestro universo comenzó como un estudio, éramos clones de los pensamientos de ellos, y ese universo se fue desarrollando tanto que hoy en día somos más completos. Lo que ellos han aprendido es inapreciable, mas lo que nosotros somos se lo debemos a ellos. Lo que hay fuera de esa burbuja es un gran laboratorio, lo que hay fuera de ese laboratorio no lo sabemos. La comunicación con los seres uno es telepática, solo sabemos lo que ellos nos comunican. Cuando fuimos conscientes de nuestro entorno, pudimos dedicarnos al estudio de nuestro universo. Ellos necesitaban esos datos, y comenzamos a trabajar para ello. Nuestros creadores nos dieron toda la información que precisábamos para esos estudios. El universo y su composición no eran un misterio para nosotros, los elementos y fórmulas de creatividad nos fueron transmitidos. Así pudimos llegar a estudios profundos y elaborar nosotros también los elementos que necesitábamos. Los elementos que sabíamos que,
en el momento de la explosión, muchas energías pensamientos se habían diseminado en el espacio y que, al estar lejos del núcleo, muchos elementos se habían condensado, y otros se habían petrificado y solidificado. El conocimiento fue total, nada escapó de nuestras investigaciones, y todas ellas, hasta el mínimo detalle, eran transmitidas a los creadores, que a su vez incrementaban su sabiduría para continuar el proceso de creación. Mientras nosotros nos dedicábamos al estudio profundo de la realidad universal, el universo se ordenaba en graduaciones energéticas y los pensamientos se desarrollaban en grados vibratorios y densidades diferentes. Acoplamos el conocimiento para cada una de ellas, adaptándolo en frecuencias de energía-pensamiento para no dañar los filamentos y circuitos, puesto que eran muy delicados y habían sido creados expresamente para la conducción de una energía de voltaje alta. Después de la explosión, el universo quedó convertido en gases y líquido. Parte del líquido se condensó al encontrarse lejos de su núcleo, y los gases se expandieron llevando consigo elementos que luego utilizaríamos para ejecutar la imaginación de la mente. Las energías elementos que quedaron junto a su centro se desarrollaban según lo establecido, eran claras, diáfanas y perfectas, absorbían la luz con todo su esplendor, y las energías pensamientos que vivían en ellas no perdían la nitidez de su conocimiento. Pero aquellas que estaban lejos comenzaron a oscurecer, la luz no era absorbida, por lo tanto las energías pensamientos comenzaron a perder el conocimiento. Tuvimos que tomar las providencias necesarias para mantener esos elementos. Lo más importante era que no perdieran la luz, porque en caso contrario esos elementos acabarían pudriéndose y no podrían ser recuperados. Después, colocamos junto a ellos energías incandescentes que daban calor y los llamamos soles. Esas energías se encargarían de conservar la luz y el calor, de esa forma, mantendría caliente a los elementos y estos no se condensarían, petrificarían no congelarían. Estábamos conscientes de que, en algún momento, los soles se apagarían, así pues, creamos los movimientos de traslación y rotación. Al tener los elementos en movimiento, se renovarían, adaptándose y alimentándose de otros que encontrarían a su paso. Para realizar los movimientos de traslación y rotación, tuvimos que comenzar con el movimiento circular del núcleo, y a través de la gravedad que éste ejercía, logramos la atracción hacia el centro y la estabilidad del universo. Para poder realizar el movimiento del centro, colocamos nuestros cabezales y terminales alrededor del núcleo y comenzamos a girar fuertemente, tanto que el núcleo tuvo que girar también, y cuando realizamos esta operación, descubrimos el oxígeno, los vientos, la atmósfera y el aire. Estos elementos inundaron el universo y lo alimentaron, renovándolo y purificándolo. La maquinaria universal comenzó a trabajar con ritmo y cadencia. La traslación creó el latido, la rotación y la pulsación, y estos movimientos hicieron que la luz se filtrase por todo el cristal brillante, expandiéndose y bifurcándose. Así se crearon los colores. Cuando la maquinaria universal comenzó a funcionar, todos los elementos gaseosos que se encontraban a temperaturas altísimas empezaron a enfriarse, y al hacerlo, se transformaron en líquido. Estos elementos líquidos fueron absorbidos por las realidades más densas. De este modo se crearon el agua, los mares, los lagos y los ríos, y como esas realidades eran calentadas por el sol, entonces los elementos gaseosos se mantuvieron en parte líquidos y en parte gaseosos. Así surgieron las lluvias y las nubes. Por el choque de temperaturas, los elementos que se alternaban del frío al caliente crearon las tormentas, los truenos y los relámpagos. Así, pues, las realidades se formaron según la posición que mantenían con su centro. Este ejercía mucha influencia sobre la creación, y la forma se moldeaba según la posición de los cristales y de la luz. Se estarán preguntando,
cómo surgimos nosotros dentro de ese núcleo. ¿Quiénes éramos? Nosotros éramos y somos pensamientos de los seres uno. Ellos nos implantaron en esa nueva existencia, y nos dejaron libres para que nuestros cristales se grabaran y desarrollaran de acuerdo con la nueva existencia que teníamos. Ellos son la luz del conocimiento, entendimiento y amor, y nosotros, sus hijos, realizamos todo lo que ellos imaginan. 128. ¿Quiénes son los seres uno? Ellos existen en la eternidad de la mente universal. Nosotros tenemos la conciencia de nuestro universo y del principio de su realidad, y como todo se repite en el universo, ese principio rige para todo lo existente. La relación entre ellos y nosotros es tan enorme, tan inimaginablemente inmensa, que abarca el conocimiento de la relatividad. Es imposible verlos o saber que existen, solo podemos percibir su existencia y presencia mediante telepatía y comunicación mental, pues a su lado somos como microbios. A través de la comunicación mental, hemos llegado a saber dónde estamos y a conocer nuestro universo. Nuestro universo está plagado de formas y de vida que ustedes no llegarían nunca a imaginar. El espacio no existe, todo está copado, macrouniversos y microuniversos, infinito. Nosotros conocemos nuestro universo y lo vemos comparativamente muy parecido a los otros. Generalmente la semejanza parte de las mismas bases genéticas, con características y variaciones de evolución y elevación. Existen millones y millones de diferentes expresiones, mas existe un solo principio único. 129. ¿Cómo es el laboratorio? Comencemos primero a entender por qué esos seres eternos y sabios se vieron en la necesidad de crear microuniversos. Nosotros no somos los primeros y tampoco seremos los últimos. Así como nosotros estamos dentro de un microcristal brillante que es nuestro universo, ellos están dentro de un macrocristal brillante que es su universo. Ese macrocristal estaba tan copado de pensamientos que ya no cabían más, por ese motivo, se vieron obligados a expandirse, formando microuniversos que pudiesen adaptar sus ideas y desarrollarlas. En pocas palabras, crearon la continuación de sus ideas en espacios menores, conservando la calidad de las ideas. De esta forma, ellos se encarnaron en los microuniversos y expandieron sus pensamientos de una manera increíble. Cuando ellos vieron que en su macrouniverso las ideas ya no cabían, puesto que todo en sus mentes estaba realizado, expandieron su conocimiento, creando microuniversos que los albergaron, dándoles la oportunidad de su continuación. Así, ellos crearon su existencia eterna. Sus cristales pensamientos se encuentran diseminados en los miles de millones de microuniversos que ellos crearon. Un cristal de ellos es nuestro principio único. En pocas palabras, nuestro principio único es la glándula pineal, antimateria de un ser uno. El ser uno es la idea, y nosotros somos los pensamientos de esa idea. Nosotros trabajamos ideas con el propósito de expandirlas y ejecutarlas con todos los datos nuevos de una nueva creación. Alimentamos al principio único, o sea a la glándula pineal del ser uno, y él pasará los datos a los otros seres uno del laboratorio. Así, ellos podrán crear otros microuniversos que serán cada vez más perfectos. Un círculo infinito, sin principio ni fin. Nuestro universo fue formado en un laboratorio, estamos dentro de una burbuja de aire. Nuestro núcleo se encuentra en el centro, y alrededor de él está todo lo existente que conocemos, como las dimensiones, constelaciones, sistemas, planetas, soles, estrellas, supernovas y más. Somos pensamientos de pensamientos, creados para continuar la especie ser uno. Para continuar la 130 siempre estaremos en esa burbuja. Todos nosotros tenemos un solo origen, somos los seres uno, por lo tanto regresaremos a quien nos dio la vida y la existencia, regresaremos a nuestro Creador,
a nuestro principio único. 131. ¿Cuál fue el verdadero motivo para crear microuniversos? El estudio de la mente en su máxima expresión. Nuestro universo es un laboratorio para ellos, todos nosotros somos dignos de estudio. Hemos sobrevivido a todas las inclemencias. Somos considerados pensamientos de clasificación extraordinaria. 132. En toda esta explicación, donde se ubican la espiritualidad, el amor, la elevación, el mejoramiento de nuestra energía. Si ustedes lo quieren entender bajo el contexto de la mística y la fantasía, entonces no nos vamos a entender. Para todos nosotros, el mejoramiento consiste en el conocimiento y el entendimiento de nuestra existencia, solo así amaremos nuestra realidad. ¿Cómo podemos amar lo que no conocemos o no podemos entender? Todo lo demás son sueños e irrealidad. Ha llegado la hora de la verdad, queremos que ustedes despierten y se confronten con el conocimiento de un universo real y no mágico. Somos lo que somos, no lo podemos evitar. No hay magia, lo que hay es ciencia. El mejoramiento consiste en la responsabilidad que tenemos de nuestro universo, y consecuentemente, de nuestra existencia y de nuestra cruda realidad. 133. ¿Cuál es el fin de mantenernos en una burbuja y ser estudiados? La continuación de la idea, pero también la supervivencia de los seres uno, o sea de nosotros mismos. Todo lo existente es mental, es la mente que no quiere morir ni nunca lo hará. Es la continuidad, la correlación, la vida, la existencia, ser, por siempre. El cúmulo de informaciones que estos seres uno tenían en sus mentes era tan grande que no lo soportaron. Comprendieron que tenían que aumentar el grado de sus mentes o descargarla en una continuidad. Al formar los microuniversos, pudieron realizar las dos cosas, aumentaron el grado, disminuyendo el tamaño, y descargaron las ideas, creando los pensamientos dentro de microuniversos. Como ejemplo podríamos comparar este proceso con una computadora, disminuyeron los chips y aumentaron la placa de memoria RAM. 134 quieren decir que nuestro universo es una placa de memoria. Comparativamente sí. 135 En medio de todo, donde está ubicado el libre albedrío. El libre albedrío existe en medio de todo. Nosotros vivimos nuestras propias experiencias y vivencias, el desarrollo del universo y de la especie hombre se ha realizado libremente, sin ninguna presión. Tanto así, que siempre tuvimos plena libertad para realizar lo encomendado según los cánones de nuestra propia creación. Somos mente y pensamientos, no podemos comportarnos según otras realidades. Estamos grabados en una forma determinada de especie, y nuestro comportamiento va de acuerdo con ello. 136 Si nosotros los llamamos seres uno, ¿cómo nos llaman ustedes a nosotros? Todos somos seres uno. Si en algún momento el pensamiento elaborara su continuación, entonces creará al ser dos, sucesivamente e infinitamente. 137 ¿Cómo es nuestro universo? Cuando el principio único se expandió, estábamos todos dentro del núcleo y fuimos expelidos fuera de él. La luz se propagó, y se dispersó, fue aquí que comenzamos a tejer la membrana universal para proteger al universo y a nosotros mismos. El tejido tomó la forma de un cristal brillante, y el todo, lo que llamamos de universo, quedó dentro de la burbuja. Los seres uno formaron una burbuja a imagen y semejanza de sus propios cerebros. Era una réplica exacta en elementos y en funcionamiento, tanto así, que esa fórmula ha sido repetida en toda la creación. Si lo vemos en forma global, estamos dentro de un cerebro de grandes proporciones. Lo que entendemos como constelaciones, sistemas, supernovas, soles, planetas y más, son glándulas, circuitos, filamentos, neuronas,
células y todo lo que contiene ese cerebro. Nosotros somos la parte eléctrica, los pensamientos y el contenido de estos pensamientos forman la mente. Nuestro universo es una mente. Los seres uno continuaron la expansión de sus pensamientos, creando otras mentes dentro de burbujas esferas. Los seres uno no se reproducen, ellos son eternos y siempre fueron. La idea global de este proceso es juntar todas las burbujas esferas y formar otra mente sin principio ni fin. Nunca terminará, cuando se piensa que finalizó, comienza todo de nuevo. 138 ¿Cómo son los seres uno? Ellos existen en un espacio atemporal, son la idea, mentes infinitas de sabiduría. Cuando decimos que estamos en un laboratorio, ustedes no pueden imaginar una sala en la cual trabajan científicos e investigadores. El laboratorio al que nosotros nos referimos es una mente en la que se produce una alquimia extraordinaria. Los seres uno crean con el deseo creador de sus ideas y realizan esos proyectos en el espacio atemporal de su existencia. A ellos no los podemos ver, pero sí los podemos sentir. Son la esencia de la vida, el todo por el todo. Ellos son. 139 Será entonces que las miles de millones de burbujas esferas forman la mente de los seres uno. Así es. Ellos nos legaron sus mentes, y nosotros formamos la mente de ellos. Ese es el laboratorio al que nos estamos refiriendo. 140 Y ellos forman la mente de otros. Los seres unos no forman las mentes de otros, ellos forman la mente con otros. 141 ¿Por qué ustedes dicen que son los primeros hijos? Nosotros, dimensión sublime, divina, etérea y perfecta, fuimos formados y creados por los seres uno, todo lo demás fue creado por nosotros. Cuando fuimos hilvanando el conocimiento de nuestro universo, ya no estaba formado bajo los parámetros transmitidos por los seres uno, estaba tejido bajo los conceptos de nuestras dimensiones y de las experiencias y vivencias propias de nuestra especie. Por lo tanto, todo lo que se creó fue de acuerdo con ello. Así, pues, las 4 primeras dimensiones transmitimos las características genéticas que se adaptaron al entorno, hicimos del pensamiento un resultado lleno de experiencias y vivencias. La idea de la imaginación estaba toda en nuestras manos. Nuestros cabezales tuvieron que codificar, clasificar y ordenar para poder plasmarla y ejecutarla. Lo hicimos correctamente, ordenamos el conocimiento, el entendimiento y el amor en las zonas que le correspondía. El cristal brillante fue dividido en zonas, colores, signos y formas que caracterizaban esa. Formas. Información. Todo lo existente en las dimensiones siguientes fue creado por nosotros en nuestro laboratorio mental y fue hecho con nuestro deseo creador. Los seres uno nos hicieron a imagen y semejanza y nosotros creamos, al igual que ellos. 142 ¿Cómo fue la división del cristal brillante? Nuestro cristal brillante tiene una forma romboidal cónica, 2 ángulos iguales, divididos en conos bilaterales. Primero lo dividimos en 2 partes horizontales y luego en 2 partes verticales, así se formaron 4 partes de igual tamaño. Cuando se produjo la explosión, los elementos se dispersaron hacia todos los lados uniformemente. Al construir la membrana energética, pudimos recuperar absolutamente todo, nada se perdió, así el universo quedó encerrado en el brillante. Al colocarnos alrededor del principio único que se encontraba en el centro, pudimos hacerlo girar en su propio eje. De esa forma, todo lo que se encontraba en ese brillante también comenzó a girar por la gravedad de nuestra fuerza impulsora. Algunos elementos quedaron más cerca del eje y otros más lejos, estos últimos fueron los más afectados, porque comenzaron a densificarse, petrificarse y solidificarse. El todo giraba, unos frente al eje, otros oblicuamente, aquellos horizontalmente, y por último, verticalmente.
Ustedes conocen esta forma como átomo. Así se formaron las dimensiones y los planos. Las características en la densidad de sus elementos y la cercanía o alejamiento de ellos con referencia al eje determinaron su evolución y elevación. Los movimientos elípticos determinaron la traslación y la rotación. El movimiento de traslación universal se realiza, como ya vimos, en un periodo de 28.000 años para la dimensión primaria. Las dimensiones primaria, secundaria, regular y perfecta se están alineando de tal forma que las cuatro se encontrarán más cerca una de la otra, entonces se efectuará el cruce de energías. Intercambiarán energías pensamientos, desenvolviendo el conocimiento universal en forma acelerada. Significará una retroalimentación que generará un avance colectivo. No todas las dimensiones giran con la misma velocidad, ritmo o cadencia. La frecuencia de estos movimientos va a depender mucho de la sutileza o de la densidad, de la cercanía o el alejamiento de su centro. Unos girarán muy rápido, y al hacerlo, la vibración y el ritmo emanarán un sonido agudo y otros sonidos bajos y de cadencia lenta. Para que esta retroalimentación se produzca, tuvimos que esperar que el todo entrara en un orden perfecto. Esperamos que el movimiento de traslación universal se adecuara y que el ritmo cósmico entrara en una frecuencia cadenciosa, para que la maquinaria llamada universo no dejase de funcionar. 143 Nuestro universo es un organismo vivo. Todos nosotros fuimos creados a partir de un núcleo vivo, pues la fórmula ya existía. Este núcleo fue extraído de un cristal mente de un ser uno. Fue un clon, colocado en una burbuja que contenía todos los elementos necesarios para su desarrollo, y este fue exactamente programado para ello. Tenemos que entender que un clon lega todas sus características de creación, mas él tendrá sus propias experiencias y vivencias, por lo tanto siempre habrá diferencia entre ellos. Nuestro universo es un organismo vivo. Ustedes lo clasifican conforme el conocimiento y entendimiento de sus estudios. Las constelaciones, planetas, sistemas, etc., son organismos vivos, creados para diferentes fines. Por ejemplo, la Tierra, elementos minerales, carbono, hierro, etc. El agua, plasma, suero, etc. La vegetación, pelos, cabellos, etc. Los animales, bacterias, gérmenes, virus, parásitos, etc. El planeta Tierra es una célula del universo y, como tal, debe de ser vista y estudiada. Es un organismo vivo con necesidades de vida y existencia. Como el hombre del planeta Tierra ignora esta realidad, trata a su célula planeta insensiblemente, sin ningún cuidado, y sobre todo sin entender la causa y efecto que está ocasionando por no saberlo. Si la naturaleza es maltratada, ella se rebelará en contra de su agresor. 144 ¿Quién nos dio el núcleo? Los mundos perfectos fueron formados a imagen y semejanza de ellos. 145 Entonces nosotros, planeta Tierra, no tenemos genes de los seres uno. Todos derivamos de un solo origen y tenemos los mismos genes, solo que ustedes fueron adaptados genéticamente para sobrevivir en los mundos primarios densos. Conforme eleven la energía pensamiento, irán transmutando los genes densos y transformándolos en genes sutiles. De esta forma, podrán trascender a los mundos superiores sutiles. 146 Si nuestra realidad está en una burbuja de un laboratorio, será que seremos implantados en algún lugar. La idea global es unir todos los microuniversos y formar uno solo. Significa que los seres 1 y 2 se fusionen, mente y pensamiento, para formar un todo. Es la mente universal que crece, que se desarrolla, es el principio único, es nuestro creador expandiéndose. 147 Nosotros, como reino animal,
también somos considerados bacterias, virus y gérmenes. Ustedes no pertenecen al reino animal, nosotros jamás lo consideramos así. Los genes pueden ser los mismos bajo el punto de vista de la creación, pero hay una diferencia enorme entre ustedes y los animales desde el punto de vista de la creatividad. Creación, concebir, origen, comienzo, fecundar, engendrar. Creatividad, es la facultad o capacidad para crear. Es aquel que posee y estimula la creación a una determinada idea. Nuestro trabajo como dimensión divina, es transmitir al universo la idea original de nuestra creatividad y de nuestro origen. Al principio fue muy difícil, nos encontramos con grandes obstáculos. Uno de ellos era no poder salir de nuestra dimensión. Tuvimos que extendernos a las otras realidades más densas, creando nuestra continuación. Para ello alargamos los filamentos y creamos 2 centros más. Los colocamos a la misma altura del eje para que acumulasen información, así podríamos mandar el conocimiento a los confines del universo. Estos 2 centros serían colocados estratégicamente, formando un circuito entre ellos y el eje. El primer centro, llamado glándula pituitaria, recibiría la información, la analizaría, clasificaría y ordenaría, mandándola luego a la zona correspondiente, la cual se encargaría de distribuir el conocimiento recibido. El segundo centro, llamado glándula rima, extraería la esencia y fórmulas de esa creatividad y enviaría la información al eje, llamado centro energético o glándula pineal, la cual se encargaría de archivarlo para la continuidad de su propia creación. El circuito formaría y ordenaría las zonas y las dimensiones, las cuales se alimentarían del conocimiento y lo aprovecharían según la frecuencia de su entendimiento. En ese proceso, notamos que las realidades que estaban más lejos del centro energético no estaban absorbiendo casi nada, las ondas vibratorias no llegaban a ellos con la intensidad que esperábamos. Así, pues, tuvimos que idear un sistema artificial construido por nosotros, para facilitar la distribución de las frecuencias. Creamos al hombre materia. Este sería un ser creado a imagen y semejanza de nosotros, que pudiese transmitir en diferentes voltajes el conocimiento para poder distribuirlo a los confines del universo. Este ser haría el trabajo de un transformador, transmisor, receptor y sensor, captaría energía grabada de uno de los centros, la moldearía a su realidad y la pasaría a otra de menor voltaje. Las zonas y jerarquías del universo. El cristal brillante fue dividido en 9 zonas, cada una de ellas con diferente responsabilidad. La dimensión divina estaba encargada de repartir este trabajo, y lo hizo con equidad y justicia. Dependiendo de su estructura, tamaño, color, densidad, ritmo y cadencia, lo clasificó. Los encargados se repartieron el trabajo y lo aceptaron con alegría y mucho amor. Zona 9, los mentores de la luz. Zona 8, los mentores del conocimiento. Zona 7, los mentores del entendimiento. Zona 6, los mentores del amor. Zona 5, los mentores de la forma. Zona 4, los mentores de la continuidad. Zona 3, los mentores de la asimilación. Zona 2, los mentores de la sustentación. Zona 1, los mentores de la creación. Son las 9 zonas que pertenecen a nuestro universo. Conocemos 3 más, que se encuentran fuera de nuestro cristal brillante, ellas pertenecen a la burbuja esfera. Zona 10, los mentores de la sabiduría. Zona 11, los mentores de la esencia. Zona 12, los mentores de la idea. Así, los seres uno, en unión con su creación y con su máquina hombre, llegaron a los confines del universo y pudieron realizar toda la creatividad de la idea. Los 3 centros se convirtieron en un gran laboratorio,
donde nosotros descubríamos paso a paso la gran alquimia y la transmutación de la energía y elaborábamos infinitas fórmulas, construyendo, fundiendo y mezclando sin límites. El núcleo nos daba los elementos, y nosotros los transformábamos en miles de millones de expresiones. Los colocábamos muy cerca del principio único con resultados extraordinarios, y aquellos que nosotros no considerábamos de importancia, los mandábamos lo más lejos posible y lo archivábamos para usarlos en el momento adecuado. Recopilamos tanta información del todo, que nada escapó a nuestro conocimiento, estábamos satisfechos del trabajo. El conocimiento se recopilaba y ordenaba en sus respectivas zonas, era un trabajo perfecto. Fórmulas sofisticadísimas se creaban y archivaban para la continuidad del todo, pero ¿quién las plasmaría y ejecutaría? Nosotros teníamos el conocimiento más maravilloso, pero todo estaba en la imaginación. Esta existía en la realidad de nuestra necesidad. Comprendimos que, a pesar de habernos fusionado a los cabezales y de tener los terminales superiores, ello no bastaba, faltaban herramientas para poder expresar lo imaginado. En todo este proceso, tenemos que entender que las dimensiones y realidades no están separadas. Al unirse los cabezales con nosotros, nos convertimos automáticamente en uno. Una cabeza podía pensar, mas no podía realizar, y los miembros sin cabeza estaban peor todavía, no podían ejecutar. 148. ¿Cuáles son los elementos del principio único? Nuestros estudios partieron primero del conocimiento del principio único, teníamos que profundizar en el descubrimiento, y este tenía que partir del punto 1, el nimeo. Comprendimos que el principio único era un núcleo, donde los elementos, nímeos, se agrupaban en una efervescencia química, compuesta de nitro, neón, helio, metano, carbono, nitrógeno, oxígeno, ácido nítrico, etc. Estos elementos químicos producían una intensa combustión, que en química se conoce como efervescencia. No significa una efervescencia de calor o de fuego, sino una fusión de elementos fríos que hierven en sus propias burbujas gaseosas. Este núcleo era frío, efervescente y gaseoso, tanto que no soportó la presión y explotó, emanando una luz blanca brillante y fría. Cuando el núcleo explotó, se convirtió en un sol blanco y frío. Los elementos que lanzó a los confines del universo eran exactamente iguales, solo que aquellos de menos peso quedaron más cerca del núcleo, y los otros comprimidos llegaron muy lejos. Nosotros, que estamos cerca del Creador, somos compuestos de elementos leves, fríos y sin peso. Vivimos en el helio. Por eso somos tan diferentes a ustedes, y a esta diferencia le dimos el nombre de antimateria. Nuestra dimensión gira alrededor del núcleo, o sea del principio único. Nosotros estamos muy cerca de él, eso significa que también nos alimentamos de él. Giramos en movimientos de traslación y rotación, a una velocidad 8000 veces más rápida que la de ustedes. Nuestros cuerpos tienen la forma hombre, solo que nuestra energía vibra en una frecuencia altísima. Nuestro ritmo es secuencial y la cadencia numeral. A diferencia de ustedes, que son dimensión de cantidad, nosotros somos una dimensión pequeña y de calidad. Nuestra realidad no la podemos llamar constelaciones, sistemas o planetas, nosotros la llamamos elementos. Vivimos en ellos, nos alimentamos de ellos y somos ellos. Estos elementos nos proporcionan la existencia, somos energía pura y poseemos todos los nutrientes que nuestros cabezales y filamentos necesitan, y a través de los elementos conocimos el universo total. Así como la dimensión sublime comparativamente correspondería a los neutrones y protones que generan la electricidad, nosotros somos los elementos de las neuronas, sin ellos, ningún cerebro puede trabajar. Seríamos, mejor dicho,
comparables a las sustancias químicas de las neuronas con las cuales un cerebro trabaja para transmitir el conocimiento de una zona a otra. Somos conocidos por ser el conocimiento y entendimiento, mas cómo un conocimiento puede ser transmitido mentalmente, si no existen los elementos para lograrlo. Somos los elementos mentales grabados del conocimiento universal. El universo posee inimaginables elementos que forman al todo, ellos fueron formando millones de expresiones diferentes que se adaptaron a esas formas, se grabaron y se formaron para la continuidad del todo. Nosotros somos una pequeña parte de ese todo, pertenecemos a la mente y ese es nuestro universo. 149. ¿Cómo son sus elementos planetas? Nosotros vivimos en elementos y ustedes en células. Si decimos que estamos en un organismo vivo, tenemos que saber a ciencia cierta dónde nos encontramos. Nuestra Vía Láctea, veámoslo así, es una neurona, somos los elementos que vivimos en ella y realizamos las transmisiones del conocimiento para otras neuronas, usando los filamentos y circuitos. Un ejemplo comparativo sería el siguiente. Ustedes se encuentran en su célula Tierra y no salen de ella, viven, se alimentan, trabajan, realizan y procrean en un solo lugar. A diferencia de ustedes, nosotros tenemos que viajar, trasladarnos constantemente, llegar a los centros del conocimiento y transmitirlo a través de nuestros circuitos neurológicos a las zonas correspondientes. Estamos siempre circulando, somos transmisores y receptores del conocimiento universal. Al encontrarnos en un mundo antimateria, no somos vistos por ustedes, somos invisibles ante sus ojos. Muchas realidades no son captadas por esa razón, ustedes desconocen todavía el mundo antimateria y aún no han descubierto los elementos que lo componen. 150. ¿Cómo viajan? ¿Cómo se trasladan de un lugar a otro? Los mundos antimateria son las realidades del pensamiento. Viajamos solo con el deseo y la voluntad de realizarlo. 151. Ustedes vienen a nuestra realidad primaria. Cuando encontramos una mente primaria que se elevó, y nosotros podemos descender, entonces nos encontramos a medio camino. De esta manera, podemos comunicarnos telepáticamente, siempre y cuando él haya formado su ser energético, es decir, su espíritu. 152. Si nosotros fuimos creados por los mundos regulares, con los mismos elementos del universo, ¿por qué somos tan diferentes? Cuando se produjo la explosión, nosotros estábamos en la acción y ustedes en la reacción. Hablando en términos químicos, significa que los elementos revirtieron de dentro hacia afuera, se creó el opuesto, la materia. Acción significa colocar en marcha un mecanismo y hacerlo funcionar. Es la posibilidad o facultad de hacer algo. Reacción significa transformar una sustancia en otra distinta mediante la formación de nuevos enlaces químicos. Por eso tuvimos que dividir el cristal brillante en dos partes iguales, como mundos superiores e inferiores. Nosotros nos convertimos en el conocimiento activo, y ustedes en el conocimiento reactivo. En pocas palabras, en preguntas y respuestas, nosotros en las preguntas y ustedes en las respuestas de este vasto conocimiento. Activo, químicamente significa sustancia que tiene la capacidad para emitir energía o para provocar una acción física o química. Reactivo, químicamente significa que produce reacción. Sustancia empleada para descubrir la presencia de otra para identificarlas, porque al combinarse con ellas producen reacciones ya conocidas. 153. Quieren decir que el cristal brillante es por fuera materia y por dentro antimateria. Cuando los seres uno nos crearon, colocaron un núcleo antimateria dentro de la burbuja esfera. Ellos sabían que explotaría y que se expandiría. Sabían también que algunos elementos se condensarían. Estaba todo planificado, estudiado y científicamente realizado.
Su intención era crear otra realidad, y lo consiguieron. La materia fue el mayor descubrimiento, sobre todo porque sus ideas se plasmarían en otra realidad, en la que se experimentaría en todo aquello. Dos realidades tan diferentes y tan iguales, conviviendo juntas por siempre jamás, una, la acción, y otra, la reacción, perfectamente creadas. Todo lo existente fue creado de la misma forma. Todo lo que sus ojos materiales ven tiene su centro, su mundo antimateria. Por eso, cuando hablamos de la ciudad interna, decimos que está en el centro del planeta Tierra.